Shalom, el Centro de Restauración El Shaddai tiene el agrado de compartir con ustedes testimonios de vida, testimonios de vida. Toda la escritura del Señor es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 17. Con nosotros, Testimonios de Vida tiene el placer de tener de invitada a mi hermana Melixa Pérez, quien nos va a hablar acerca de cosas interesantes que Dios ha hecho en su vida, de cómo Dios transformó su pensamiento y en los momentos más bonitos que ha tenido con Dios y de su ministerio. Bienvenida a Testimonios de Vida, Melixa. Agradecida de ser invitada a este proyecto que sé que va a ser edificación para muchas personas y es muy importante siempre testificar del amor de Cristo, de cómo Dios transforma, cómo Dios levanta y cambia las vidas conforme nosotros le damos cabida a Él. Y al igual que muchos, llegué a los pies de Cristo no naciendo en una familia cristiana, sino teníamos otras enseñanzas religiosas, y por algunas u otras situaciones que se dieron en el caminar, a la edad de 12 años, yo acepté por primera vez a Cristo como mi Salvador personal. Cuando empecé a asistir a la iglesia, especialmente a lo que era escuela bíblica o cuando eran cultos departamentales que eran de jóvenes, ahí yo comencé a conocer más del amor de Cristo, más de quién era el Señor en la vida cuando uno lo aceptaba. Pero pasaron ciertas circunstancias en mi vida y creo que al año y medio, casi 2 años, yo me mudé a la casa donde mi papá, y él tenía otro tipo de enseñanza religiosa, y poco a poco yo me fui apartando del Señor. Pero había una semilla ya implantada, y mi adolescencia no fue igual, porque había siempre un temor, porque yo sabía que habían cosas que a mí me habían enseñado a través de la palabra de Dios que no eran las que yo debía de vivir o practicar, y siempre había un stop, siempre había algo que me decía no está bien. Y fueron pasando los años, y hay una, que actualmente ella es mi pastora, la pastora Xiomara Pérez de Espinosa. Ella es mi tía de parte de madre, de sangre, y ella siempre ha sido una mujer muy perseverante, ella en la fe, y ella ya llevaba muchos años en el evangelio, y ella siempre oraba y nos decía, yo sé que ustedes le van a servir a Dios, y ella me decía, sobrina, yo sé que tú sabes que no te has dado cuenta, pero Dios tiene un plan para ti. Tú no fuiste a la iglesia pues solo por ir, hay algo que Dios tiene para ti, pero yo no lo entendía. Pasaron los años hasta que yo llegué a la edad de 21 años, y la obra que ella junto con su esposo empezaba a florecer. Ella me invita a ver una película cristiana donde hablaba sobre la venida del Señor, sobre cómo era el arrebatamiento y los acontecimientos que iban a venir. Ese día yo llegué, creo que fue un día viernes, si no me equivoco, pusieron la película, y eso impactó mi vida, porque ya yo conocía, ya esa semilla había sido implantada, esa enseñanza de la venida del Señor. Y cuando yo veo esa película, eso a mí impactó, me recordó todo lo que ya me habían enseñado. Y ellos hicieron el llamado a la reconciliación con el Señor, o
a aceptarlo por primera vez, y en ese momento yo me reconcilié con el Señor y empecé a caminar poco a poco en las cosas de Él, siendo oyente primeramente de la palabra, siendo instruida por mis pastores, y yo fui conociendo aún más de lo que era el Señor. Había dudas, había cosas que yo decía, pero ¿por qué será esto así? Pero ahí el Señor fue tratando en mi vida, hasta que yo llegué a un punto que, hermano, a veces nosotros tomamos ciertas decisiones por las presiones de la vida, por las cosas que muchas veces se nos presentan. Y en un momento dado yo tomé una decisión de formar parte de la fuerza pública de nuestra Policía Nacional aquí en la República de Panamá. Tuve la oportunidad de ir a una academia, de ser formada. Y en todo esto yo decía, yo no me voy a apartar del Señor, yo sé que apartarme no estaba bien, pero hay muchas cosas que se te presentan, que ponen tropiezo en nuestra vida, que hacen que uno se aparte sin tú darte cuenta. Yo me gradué con el título de agente de policía, todo lo que se dio allá, y empecé a ejercer la profesión en la ciudad de Panamá por 3 años. En esos 3 años yo vagué por el mundo, por decirlo así. Vagué, hice las cosas que no debía conforme a la palabra me decía, y me aparté esos 3 años de la presencia de Dios. Y cuando Dios comenzó a tratar de decirme, hija, acuérdate que yo tengo un llamado contigo, pues a los 12 años que yo le conocí, Dios usó un hombre de Dios en una campaña. Recuerdo que estaba casualmente siempre la pastora Xiomara. En ese tiempo ella era evangelista, y ella me llevó allá porque iban a orar por todas las que estaban ahí, y ella estuvo ahí presente cuando Dios me llamaba para ser adoradora, para cantarle. Que Él me decía, no recuerdo específicamente, pero yo te llamé para esto, ya hay algo que yo puse en ti. Yo decía, cantar yo, decía yo, en mis 12 años decía, yo ni sé cantar los pollitos. Y cuando estuve apartada, el Señor me traía eso a mi mente estando allá, lejos de Él. Y yo decía, Dios, ahora tengo lo que yo quería, tengo una profesión, tengo muchas cosas, pero no te tengo a ti. ¿Y en dónde quedó todo lo que tú dijiste que ibas a hacer conmigo? ¿Cómo es posible que yo te haya defraudado? Interesante escuchar la historia de Melixa, porque posiblemente sea una historia muy similar a alguien que esté escuchando y viendo testimonios de vida. Dios le trae un seguimiento desde muy pequeña a ella, siembra la palabra, comienza la palabra a germinarme en medio de su adolescencia, más cuando ya llega a esa edad adulta donde se fijan metas, donde se toman decisiones fuertes, Dios permite todo eso para hacer un enfrentamiento contigo y decirte, ya te di y te di la oportunidad de experimentar lo que tú habías anhelado en tu área profesional, más el vacío que hace falta de la presencia de Dios no lo llena nada, ni la profesión, ni el dinero, ni los lujos, ni las parejas, solo lo llena Dios. Y ese fue el momento en que tú reaccionaste y dijiste, bueno, cuando era niña Dios me habló y me dijo que me iba a usar, que yo tenía un talento, un don, que Él lo iba a explotar para su gloria, y cuando llegaste a ese punto dijiste, quiero volver. Así es. ¿Cómo tomaste esa decisión? Así es. Recuerdo un domingo yo estaba en mi tiempo libre. Para esos días yo no tenía comunicación con mi familia, nada. Mi familia no sabía de mí. No tuvo de mí de saber cómo yo estaba, no nada. Ellos vivieron, especialmente mi mamá, esa incertidumbre, y solo era porque yo me sentía avergonzada. Yo no quería que mis familiares que estaban caminando fuertemente en las cosas del Señor me vieran en la condición en la que yo había quedado, y yo estaba en esa lucha, porque hay algo que te dice, tienes que buscar del Señor, sí, pero hay algo que te dice, no, tú no vas a poder, tú no eres merecedora
de esa gracia de que Él te perdone. Y ese era un batallar. Recuerdo ese día libre, un domingo, no recuerdo exactamente el día, pero sí el mes. Fue para el mes de octubre del año, en el año 2011. En el 2011, ahí en una tarde, recuerdo que mis compañeras se fueron a su turno. Ellas entraban en las tardes a hacer su turno de 12 horas. Y yo quedé a solas. Yo puse llave a esa habitación y yo me postré y yo me puse a llorar. Me puse a llorar y yo le decía a Dios, ¿hasta cuándo yo voy a estar así? Ayúdame, porque si yo sé que tú eres real, que tú eres alguien que perdona, que eres un Dios de misericordia, yo sé que si tú lo has hecho con otro, tú lo puedes hacer conmigo, pero ayúdame porque no tengo la fuerza necesaria para lograrlo. Y cuando ella estaba ahí llorando y gimiendo, Señor, algo me decía, llama a tu pastor. Increíblemente, mi pastor nunca ha cambiado su número de teléfono. Él tiene su número de teléfono, por muchos años. Pastores, no cambien su número de teléfono. Sí, no lo cambien, verdaderamente. Y yo lo llamé, me contestó él y él quedó sorprendido. Y yo hablé un poco con él, pero con la persona que realmente él me dice, ¿tú quieres hablar con tu tía, con tu pastora? Y yo le dije, sí, pásemela. Y él me la pasó a ella y me dice ella, wow, Melissa, estuve orando por ti y mira que he tenido unas experiencias donde yo vi que cómo tú morías espiritualmente. Y yo lloraba y decía, si usted supiera, tía, qué es lo que yo he pasado. Si usted supiera todo, dice, mira, lo único que tú tienes que hacer, mira, es reconciliarte con el Señor. Digo, pero ahora yo estoy acá en Panamá, ¿cómo voy a hacer acá? Y él decía, no importa, hazlo por teléfono y busca una iglesia en donde congregarte, que Dios va a poner el lugar exacto en donde tú debes de estar mientras tanto estés allá. Y así fue, yo me reconcilié por teléfono en ese año, en octubre del 2011, y eso fue algo cuando usted hace y te renuncia al pecado, cuando usted hace ese acto de fe, de hablar, de pedirle a Dios que borre tu rebelión y todo lo que se hace en la oración de fe, ahí hay paz, vi luz, sentí algo diferente. Yo recuerdo que yo salí de la habitación y yo dije, yo quiero ir a una iglesia ya, pero era un domingo a las 5 de la tarde, hermano. Entonces cuando a mí yo decía, Dios, ¿qué hago? ¿Dónde yo puedo asistir? Aquí es verdad. Y la única iglesia que me quedaba era una iglesia Osana, que quedaba cerca. Y yo fui corriendo allá. Y ellos, enfrente de la iglesia principal, hay una televisora, la televisora que ellos atienden. Y ahí estaba un guardia de seguridad y él me dijo, yo le dije, oiga, aquí, ¿cuándo se hacen los cultos? ¿Cómo es esto aquí? Y él me dijo, mire, él me explicó todos los días, todo. Dice, mira, ahorita casualmente a las 6 de la tarde empezaron un culto, pero en inglés. Todo se hablaba en inglés, eran para personas extranjeras. Ellos dan ese servicio. Y yo le digo, ¿pero qué voy a hacer yo allá? Dicen, pero mire, venga tal día que es el culto regular y los domingos hay 3 servicios. Yo pienso que le conviene allí. Y así fue. El día que yo fui a la iglesia por primera vez fue un domingo a las 10 de la mañana. Mi vida cambió totalmente. Yo entrar a ese lugar, ese recinto, al templo, ver todo lo que conlleva, ¿verdad? Todo lo que se realiza ahí, se hace la prédica, las alabanzas a Dios, todo. Yo me sentí en un ambiente a otro nivel, un cambio radical. Yo le decía a Dios, cuando estaban orando, y le decía a Dios, todo el tiempo que yo he perdido sin tu presencia. Borrón y cuenta nueva. Sí. Es lo que está contando nuestra amiga Melissa, de lo que Dios puede hacer con alguien. Dios perdona, olvida, es más, y luego te coloca en un lugar mucho más alto del que estabas posteriormente. Amén. Ahora, Melissa, durante esa reconciliación hablas de que enseguida decidiste congregarte, y esto es
Un mensaje para todos, tal vez posiblemente también encontremos dentro de los que nos están observando alguien que necesita volver a reconciliarse con Cristo, necesitas volver a congregarte, necesitas volver a sentir la lluvia fresca del Espíritu de Dios. Vuelve pronto a la casa de Dios, que el Señor te espera, los brazos abiertos. Ven, que todavía hay lugar para ti, para que el reino de Dios te manifieste. Melissa, hablemos un poco de cómo desarrollaste el ministerio de la alabanza y las experiencias que has tenido en los ayunos, porque la verdad son muy interesantes. Demasiadas. Eso fue algo que no fue de una vez, porque como le decía, me empecé a congregar. Hubieron decisiones que tuve que tomar, ya dejé el trabajo, regresé en el 2012 hermano, hay veces que hay decisiones que tenemos que tomar y despojarnos de cosas que nosotros pensamos que eran lo correcto, y que quien no quisiera tener un trabajo estable, tener una buena entrada de dinero, porque realmente tenía una muy buena entrada de dinero y cosas así económicas, pero yo decía, Dios, yo tengo ya que dejar todas esas cosas que realmente me llevaron fue a la condición de la que me sacaste. Y cuando yo llegué en el 2012 aquí a nuevamente congregarme en la iglesia donde yo conocí del Señor, había un anhelo, un hambre de la presencia del Señor. Espérate un momentito. Dirá alguien por allí que tal vez nunca ha escuchado este concepto. ¿Qué será eso de hambre de Dios? Porque físicamente hablando, a todos nosotros nos da ese apetito por las vitaminas y los minerales necesarios para subsistir. Más, cuando se habla del término hambre de Dios, es porque tu espíritu está añorando, deseando estar en la presencia de Dios. Y tu espíritu te solicita, como cuando él pasa por el KFC y sientes el olor al pollito frito, ¿verdad? Asimismo el espíritu nuestro dice, oye, yo conozco lo que se está cantando allá, yo he escuchado ese corito, y ese corito te mueve el corazón. Eso quiere decir que tu espíritu tiene hambre de Dios. Hambre, sí. Y cuando Dios te rescata de esas cosas malas de las que tú sabes que te alejan de Él. Yo recuerdo que yo llegaba a la iglesia y el que estuviese cantando allí en ese tiempo, el que estuviera predicando, yo iba y yo me hincaba en el altar mientras esa persona cantaba o predicaba. Y yo le decía, Dios, yo sé que una vez tú me diste a ver para qué tú me habías traído, para qué tú me habías puesto ahí en el vientre de mi madre, que yo no había venido solamente a ser hija de alguien, de una pareja. No, tú me llamaste con algo más grande y yo quiero que tú me des la oportunidad de realizarlo. Si hay algo que yo he hecho mal, sé que me aparté, pero tú me has traído nuevamente. Y yo me fui así. Por 6 meses esa fue mi oración. Y yo me derramaba ante la presencia del Señor. Lloraba y lloraba y lloraba. Y recuerdo en una ocasión en una escuela dominical, en el culto general de la escuela dominical, recuerdo la pastora Xiomara estaba predicando y yo fui, yo me hinqué y ella empezó a ministrar, empezó a moverse el Espíritu Santo de una manera sobrenatural, muy precioso. Dios la usa a ella, y cuando ella baja del altar, baja a los atrios, cuando ella llega donde mí, ella no sabía lo que yo estaba orando en 6 meses, ella no sabía nada, y eso es las cosas que impactan, porque viene Dios y te declara tus pensamientos, cosas que nada más sabe usted y Dios. Y Él me declara, yo sé que tú me has estado orando porque tú piensas que yo te deseché, que ya lo que yo tenía para ti ya no es más, pero yo te digo ahora que yo te devuelvo el manto sacerdotal. Y yo sentí literal como ella con su mano me ponía, era como una tela pesada, era algo que me cubría de mi cabeza, toda mi espalda de abajo. Y él me dijo, yo te la devuelvo. Y así fue.
cuando solo pasó quizá, calculo, si acaso 3 meses después, nos habla ella del proyecto de tener un grupo de alabanza, un grupo de música de la iglesia, y ella comenzó pues a ser dirigida por Dios para hacer el llamado a otros más, al igual que yo, que estaban llamados para esto, y se conforma el grupo de música Los Hijos de Sión de la iglesia La Casa del Alfarero, y empezó ahí todo. No solamente más hambre de la presencia de Dios, sino de conocer al Espíritu Santo. Cuando hablas de que Dios te comienza a formar en el liderazgo de la alabanza y la adoración, sabemos que muchas personas nacen con ese don de cantar y otros no nacemos con el don de cantar, pero Dios nos presta en el momento que lo necesitamos, ¿verdad?, la facilidad de hacerlo. Mas sé que ese liderazgo tiene mucho tiempo, mucha absorción, mucha negación, mucho tiempo en la presencia del Señor. Sí. Sé que esporádicamente tú realizas unos ayunos de 3-4 días, en los cuales tú has tenido experiencias no tan solo con el Espíritu Santo, sino con el mismo Padre Celestial, con ángeles. Me gustaría que tú nos contaras alguna de ellas. Sí, exactamente, sí. Hubo una ya hace 5 años. Es como lo que usted dice, Dios te demanda ciertas cosas, porque si bien, como usted explicó, hay gente que nace con ese don, el talento del canto, al conocer al Espíritu Santo yo él comenzaba a hablar, me decía, necesito más tiempo que estés conmigo, porque hay cosas que yo quiero hacer contigo a través de tu boca, de ese canto que tú das para mí. Y en una ocasión, no sé, siempre en el culto de oración, estaba ahí escuchando la palabra del Señor. Mientras estaba escuchando la palabra del Señor, una voz me dijo en mi oído, sé que era el Espíritu Santo, yo quiero que ayunes, que te apartes para mí. Y yo digo, wow, sí, está bien, no hay problema. Pero lo que yo no sabía era lo que seguía. Él quería que ayunara, pero no de la manera que yo acostumbraba, era hasta la 1, 2, 3 de la tarde, 6 si acaso lo más. Él quería algo más allá y apartarme. Me decía, quiero que ayunes 3 días sin despedir y que te apartes para eso. 0 teléfono, 0 nada, 0 todo. Cero vida rutinaria, te apartes, no hay trabajo ese día, no hay nada. Y hace 5 años lo empecé nunca, la primera experiencia que yo tuve allí, el primer ayuno, recuerdo que cuando estábamos despidiendo, digo estábamos porque hubo una hermana que Dios le indicó lo mismo, y ella fue obediente, ella lo hizo conmigo, y cuando íbamos ya a despedir, creo que despedimos un domingo, pero ya como a las 5 o 6 de la tarde, yo me tomé de la mano, nos acercamos al altar, ambas, y estábamos ahí, Señor, presentando la despedida del ayuno. Y fue algo sobrenatural lo que pasó ahí. El Espíritu Santo empezó a moverse de una manera, porque una de las cosas que Dios me ha dado a ver, pues a tener visiones. Desde el momento que yo fui bautizada en el Espíritu Santo, y no solamente fue el don de hablar en lengua, sino ver visiones, ver cosas a futuro. Entonces, a futuro, cosas que aún yo tengo escritas, porque no se cumplirán sino en un tiempo dado, que se lo impartiré en el tiempo que deba ser, ¿verdad? Amén. Y usted sabe que cuando estábamos ahí orando, estábamos llorando, agradecida, Señor, gracias. Yo vi literal cómo la pared del fondo del altar se abrió, tipo pantalla, se abrió. Y yo vi que eso es algo, wow, o sea, a veces la persona dice, wow, ¿qué locura es esta? ¿Estás viendo una película? No, se abrió, yo vi el trono de Dios. Eso fue lo primero, el trono de Dios. Es así tal cual, Él no se ve.
se le mira sus rodillas hacia abajo, pero un trono inmenso, inmenso, y hay 2 tronos más pequeños, izquierda, derecha. La persona del Espíritu Santo estaba ahí, porque el Espíritu Santo no es una fuerza, no es un fuego, ni no solo un aceite, no, Él es una persona, estaba ahí. Su aspecto era como de un anciano, y yo vi al Señor Jesucristo. Ya esta era la segunda vez que yo la había visto a Él, tal cual era, pero a Dios Padre no, solamente de la rodilla, porque es imposible verle. Y literal, yo vi cuando Él se baja, Él bajó. Ellos quedaron sentados, Jesús y el Espíritu Santo, pero Él bajó de su trono, y yo no aguantaba, porque el resplandor que Él emana es algo que es más brillante que el sol, es algo que te fulmina, que es algo, y yo con mi cabeza agachada, yo que estoy viendo, yo vi literal un cetro que Él tiene en su mano, que estaba adornado, un cetro, no sé, ese cetro no se puede ni siquiera comparar a lo que el hombre pueda construir para los reyes de aquí de la tierra, hermano. Y Él me señaló a mí así con el cetro, y a la hermana que estaba a mi lado, y me dice: hecho está, estoy agradado de lo que has hecho conforme a lo que yo te mandé. Gloria a Dios. Esa fue la primera experiencia que yo tuve. Yo luego lo conté a la iglesia, y de ahí en adelante Él me dijo, y no solamente va a ser, Él me dijo inmediatamente, y no solamente lo harás en esta ocasión, te vas a apartar para mí cada 6 meses. Y ya en este mes de noviembre de este año ya voy a cumplir los 5 años, y han sido experiencias sobrenaturales, donde yo he podido ver palpablemente cómo el Señor llega en la oración. Hermano, cuando usted ora, el Señor le está escuchando. Amén. Él, estando en la iglesia ahí apartada para el Señor, estaba orando, y Él llegó, su persona corporal, todo su cuerpo completamente, y Él estaba escuchando lo que yo estaba orando. Él estaba escuchando todo. Él se quedaba escuchando, y yo me quedé viendo, y yo pude ver primeramente, antes que ver su rostro y todo, ver sus sandalias. Él tiene sandalias así tal cual, un manto que resplandece, todo blanco de lino, y estando ahí yo pude interactuar con Él. Porque una de las cosas que yo aprovecho mucho es en preguntar. A mí me gusta preguntar para aprender. Y habían cosas que yo le preguntaba, no solo de su persona, sino de cosas que yo no comprendía en la palabra, y Él me respondía. Él hablaba, yo le preguntaba y Él me respondía. Y eso eran largas conversaciones, y aún las sigo experimentando hoy en día también. Bueno, hay muchas cosas más que contar, les aseguro, pero por hoy sé que vamos a tener otras entrevistas más, Melissa. Pronto el Señor nos lo permitirá, porque hay cosas que ellos deben conocer de cómo Dios trabaja en medio de los ayunos. Hay mucha gente que hacen ayunos, pero necesitamos tener una formación de cómo hacer un verdadero ayuno. Porque no es ayunar por ayunar, no es porque yo quiero un carro voy a ayunar, no es porque no. El ayuno es para fortalecerse nosotros mismos, para que nuestra carne doblegue, ¿verdad? Para que nuestras pasiones juveniles dobleguen, y para que nosotros veamos cosas sobrenaturales, como lo he estado contando mi hermana Melissa. Ha sido un placer, Melissa, muchas gracias. En la próxima me gustaría tomar toda una hora para entrevistarte, y que le puedas decir a todos aquellos que es real, el mundo del reino de los cielos es real, que el mundo espiritual es mucho más palpable que el mundo natural. Que el Señor les bendiga.